Aquí comienza Agenda Nacional. Buenas noches, amigas y amigos que hoy sintonizan Radio Mosaico. El día de hoy, 26 de junio, ya último sábado de este mes, ha pasado bastante rápido, particularmente el tiempo hoy en pandemia, y nosotros nuevamente hemos querido estar acompañándoles en temática, sobre todo el día de hoy, política, que es lo que se nos viene en política, junto a ustedes. Agradecemos desde ya a quienes nos sintonizan a través del Facebook y, por supuesto, también a través de nuestra página web. El día de hoy nos acompaña en este panel de discusión nuestro invitado, señor Rodrigo Videla. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Segunda vez que estoy con ustedes, así que una vez más muy agradecido por tenerme junto a ustedes. Te agradecemos, Rodrigo, que nos puedas acompañar en lo que es Agenda Nacional. Bienvenido, Rodrigo. También contamos con la participación de Miguel Ángel González. Miguel Ángel, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Rodrigo. Un gusto tenerte en el panel. Saludar a todas las personas que escuchan y nos ven por las redes sociales de nuestro programa Agenda Nacional. Esperamos que esté muy interesante la conversación y el debate de hoy. Bienvenido, Miguel Ángel. Mucho gusto tenerte el día de hoy en Agenda Nacional. Bueno, Agenda Nacional también es posible no solo gracias a los panelistas, sino también a Francisco Campos, que nos ayuda en el soporte técnico, a quien también le agradecemos que se encuentre en estos momentos colaborando para que este programa salga en vivo a sus casas. Como es de costumbre, estamos todavía en pandemia, nos estamos cuidando. El llamado que hace Agenda Nacional es a seguir en esa línea, y en esa misma línea cada uno se encuentra desde sus hogares. Muy bien, amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar del escenario político electoral que se viene en torno a la carrera presidencial. Carrera presidencial que se ha marcado por las dos inscripciones de primarias, o sea, primarias legales, por decirlo así. Sabemos que hay un pacto, o no sabemos qué tan pacto es, pero que no alcanzó a inscribir primaria. Entonces hay toda una disyuntiva en torno a qué es lo que va a pasar, a quienes fortaleció estos debates tanto de el conglomerado de Chile Vamos. Recordemos los partidos que hoy están en el gobierno, ¿cierto? Con estos cuatro candidatos, que está el señor Mario Desbordes, Sebastián Sichel, Ignacio Briones y el ya repetido Vamos por tercera vez con Joaquín Lavín. Vamos a ver si esta vez le va bien o no. Las encuestas dicen que sí. Y por otro lado tenemos al Pacto de Apruebo Dignidad, que está en este caso compuesto por el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros partidos, digamos, que conformaron tanto el apoyo a Gabriel Boric o a Daniel Jadwe. Tenemos ciertas similitudes entre ambos conglomerados. Ambos tienen un candidato que las encuestas los disparan. De hecho, han estado desde ya bastantes meses peleando el primer cupo, no solo por una encuesta, sino por varias, como es el caso de Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Situación que también, de alguna u otra forma, se esperaba que los candidatos contendores a estas primarias pudieran revertir. Se vio una relación de amistad bastante, podríamos decirlo así, bastante empática. Se esperaba que se atacara un poco más a estos candidatos que están, ¿no? O sea, uno espera que en una elección popular hay que quitarle voto, hay que quitarle votante al que va primero. Situación que también queremos analizar. El día de hoy entonces vamos a partir estos dos bloques. El primer bloque vamos a hablar de cómo está la carrera presidencial, enfocándonos también en este debate, en estas primarias, desde los partidos del gobierno, sector Chile Vamos, y luego vamos a la oposición, donde vamos a hablar de Apruebo Dignidad y qué está pasando con los otros partidos que hoy son parte de la oposición, pero que no alcanzaron a inscribir primaria. Entonces vamos con este primer bloque, donde vamos a analizar la carrera presidencial de Chile Vamos. Y
partiremos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, bueno, queremos escuchar tu opinión con respecto al debate. Hay algunas cosas que llamaron la atención, particularmente el sentido de desapego de este gobierno. Ninguno hizo referencia a este gobierno. Es más, hubieron algunos candidatos que enrostraron a Sebastián Sichel, que era el candidato protegido de Cristian Larroulet. O sea, no se mencionó al gobierno y además se desmarcaron de este ideólogo político, ¿cierto? Que hoy se, el factor que tiene la ruleta. Entonces, queremos partir por ahí y también queremos escuchar en torno a otras percepciones que tú puedas apreciar, como por ejemplo en materia económica. ¿Sí? Miguel Ángel, te escuchamos para este primer análisis. Gracias, Miguel. Bueno, me gustaría primero comentar en general algo que me llama la atención. Voy a tomarme de tus últimas palabras respecto de Sebastián Sichel. O sea, a tal nivel llega a ese desmarque que él dice que no es de derecha. Y eso es bastante sorprendente. Bien, en las primarias de la derecha, ya precisamente. O sea, es bien sorprendente que uno de los candidatos señale no ser de derecha como Sebastián Sichel. Bien, la derecha está ya golpeada por las elecciones de gobernadores. Eso fue lo último que ocurrió. Bien, y no solo por la derrota, sino por la actitud que creo yo asumió la derecha respecto a esas elecciones. El hecho de mostrarse apoyando a uno de los candidatos, al menos Orrego, el mostrar que se le brindó cierto apoyo, bien, da cuenta de un cierto desbande interno, ya porque lo ideal era parapetarse en los candidatos, o al menos los candidatos más fuertes de su propio sector, y contrario a eso, de alguna forma revitalizan el sector de centro izquierda, que es el que representa ahora la ex concertación o la ex nueva mayoría. Bien, fortalece a los candidatos de ese sector, bien, que representa Orrego, por supuesto, que es demócrata cristiano. Lo otro que llama la atención, pero esto en general del debate de los candidatos de derecha. Bien, voy a darme una vuelta para esto. Yo hace 10 años, por estudios, escribí algo sobre el lenguaje hegemónico económico en las leyes, ya referente a las reformas principalmente en materia laboral. Y ahí hablábamos de lenguaje en plena crisis económica, de la pandemia, perdón, de la crisis del subprime en el año 2010, ya se culpaba el derecho al trabajo, se culpaban los derechos sociales, de generar ciertas trabas para que la economía funcionara bien, se culpó de la crisis a los consumidores por pedir grandes cantidades de préstamos, esta burbuja inmobiliaria que explotó en los 2010, y llamaba mucho la atención que el neoliberalismo se fortalecía cuando él mismo había generado una burbuja que había estallado y generó una crisis económica brutal del 2008 básicamente hasta el 2011, prácticamente aquí explotó en 2010. Bien, y recuerdo que escribía que se culpaba al derecho al trabajo, los derechos sociales, de agravar la crisis. Ya eso me llamaba mucho la atención. Entonces había una especie de lenguaje hegemónico que tenía que ver con los emprendedores, con dinamizar la economía a partir de flexibilizar laboralmente las condiciones de los trabajadores, bajar los sueldos, una serie de cuestiones que mermaban a la gente en general en su economía familiar. Bien, y 10 años después me sorprende que el lenguaje contrahegemónico de esa época es el mismo lenguaje que comienza a utilizar la derecha en el debate, ya cuando habla básicamente a un público de izquierda con derechos sociales, libertades en materia ya de moralidad, bien, la derecha, un lenguaje que es menos liberal en lo económico, bien, y también más liberal en materia de derechos sociales y de libertades individuales, básicamente. Escuchamos a gente hablar de matrimonio igualitario, escuchamos a legalización de las drogas en el debate, bien, y me pareció que en el debate se apunta a un público que no es precisamente el que debiera apuntar la derecha. La derecha apunta a un público de centro izquierda y de izquierda. Bien, a tratar de capturar algo de ese público cuando aparece, creo yo, candidatos que representan mucho más, de mucho
con mucha más fuerza los sectores de derecha, como José Antonio Kast, que marca bien en las encuestas, ya, y ese voto de derecha puede irse de fuga precisamente a la derecha más dura, bien a aquellos que lo representen mejor. Entonces, eso llama la atención del debate, porque casi todos los candidatos le hablan a un público de centro-izquierda, bien, y quizá Joaquín Lavín es el que más refuerza un poco el discurso de la derecha. Sichel se desmarca en ese sentido. Desbordes está debilitado por la derrota también que sufrió en la interna cuando quería ser el presidente de su partido, y Chaguán bien, termina siendo presidente, y a la par está de alguna forma mostrando su apoyo al candidato Sichel igual del gobierno. Se señala con razón que Sebastián Sichel es el candidato del gobierno porque tiene nexos también ahí señalan que tiene nexos con la roulette, pero por ejemplo no es casual que las familias Chadwick tengan una empresa de publicidad y son aquellos que están a cargo de su campaña. Entonces son amigos íntimos del presidente Piñera, y por lo tanto los nexos con la moneda se ven claramente, al menos de parte de Sebastián Sichel. Bien, en cuanto a eso, pienso que en general se apunta a un público que no es y al menos a Joaquín Lavín, bien, como en una carrera en un hipódromo, bien, corre bastante peligro de que Sebastián Sichel consiga apoyos de RN, y ya sabemos que en política caballo alcanzado es caballo ganado, así que es bien complejo el escenario, al menos, y no sabemos al momento de definirse la primaria, luego ya entrando en materia presidencial, qué candidatos de derecha van a competir de alguna forma, o si van a haber más candidatos de derecha que pudieran fraccionar aún más la votación de la derecha, y en el entendido de que haya un candidato de la izquierda como Jadwe, como Boric, a definir bien, y un candidato como puede ser Jana Proboste, puede ser también Narváez. Entonces no tenemos claro, o Jimena Rincón, no se tiene claro, ya vamos a hablar de aquello. Bien, podemos tener otros candidatos de derecha, como José Antonio Kast, que partan la votación de la derecha y terminemos con una segunda vuelta entre candidatos de centro izquierda y de izquierda. Podría ser un escenario probable bajo esa mirada. Eso es lo que voy a mirar, Miguel, de momento. Miguel Ángel, brevemente, con respecto a lo que tú nos comentabas, hay un candidato que marca su lado más conservador, que podría ser Joaquín Lavín. Pese a eso, no fue muy categórico cuando se le preguntó ir por el apoyo del Partido Republicano de José Antonio Kast. No obstante eso, en otras declaraciones, él ha dicho que él tiene más de Orrego que incluso la misma Jana Proboste, como apuntando también a la democracia cristiana, pero no cerrando las puertas al Partido Republicano de José Antonio Kast. Por lo tanto, eso muestra un lado mucho más conservador, que por ejemplo se mencionó con respecto a el narcotráfico, y posteriormente de eso, cuando se habló del narcotráfico, se habló también de una eventual legalización de la marihuana. ¿Qué te parece ese aspecto de cómo lo abordan estos cuatro candidatos, siendo Lavín el más categórico en negar esa posibilidad, donde Desbordes derechamente se abrió el debate y los otros dieron a entender, incluso Briones llamó la atención porque mencionó por ahí el sistema uruguayo y de una legalización con un rol del Estado mucho más atingente con respecto al uso de la cannabis? Sí, uno puede establecer similitudes entre Desbordes y los demás Desbordes, también Sichel y todos exministros, candidatos, y también entre esos tres candidatos y Joaquín Lavín. Joaquín Lavín es el más conservador en esa materia, bien tú lo señalas, y obedece también a una política, porque él es alcalde y ya siempre la ha implementado de esa forma, una política también que valida el uso de las medidas de seguridad, y por lo tanto las leyes que establecen mayores facultades respecto de la seguridad para el presidente de la República, para los alcaldes, etcétera, ¿ya? Y hay toda una serie de medidas que giran en torno al combate al narcotráfico, ¿bien? Que también permiten restringir libertades individuales. Entonces, eso es un discurso muy
clásico de derecha instalado, bien, y eso tiene que ver mucho con el combate a las drogas, y cuando hablamos de las drogas en general, lo más masivo es la marihuana y obviamente el narcotráfico en torno al tráfico de cocaína. Los demás candidatos, uno puede señalar que hay candidatos que legítimamente quieren cambiar la visión que tiene la derecha de distintos temas, como incluso ha mostrado atisbos legítimos de querer cambiar la derecha internamente, bien, para abrirse un poco al mundo social, a temas más vetados hasta este momento para la derecha, y obviamente aumentar su base electoral, porque Chile es otro hoy día, y por eso está de alguna forma arrinconada la derecha como está. Bien, entonces algunos candidatos quieren hacer eso, pero tienen una pugna interna bastante fuerte y bien intestina, ¿ya? Y eso se vio reflejado con la derrota de Desbordes en la interna. Bien, no es casual aquello, porque, por ejemplo, Chaguán recibió apoyos explícitos de Alaman, de los viejos estandartes de la derecha, para efectos de cerrarse en el bloque conservador, bien, y detener un poco este avance a costa del crecimiento electoral de la derecha, pienso yo. Entonces, hago esa lectura en un tema que tiene que ver con el narcotráfico, pero también tiene que ver con cómo la derecha intenta cambiar ideológicamente y acercarse al centro, bien, no a la izquierda, pero al centro al menos, para capturar ese voto más liberal. Eso, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus comentarios y apreciaciones. Vamos a consultar ahora a Rodrigo Videla, nuestro invitado. Rodrigo, ¿qué te pareció el debate? También este debate viene con algunos antecedentes a priori. En primer lugar, también las manifestaciones ciudadanas, no solamente en elecciones, sino también en la calle, a través de las distintas demandas, han mostrado que el sistema en sí debe cambiar. ¿Qué te pareció con respecto a eso, las opiniones que ejercieron y los comentarios que ejercieron estos cuatro precandidatos, ya pensando que uno de ellos va a ser el candidato de derecha? ¿Se ve algún cambio? ¿Dónde crees que se pueden manifestar esos cambios? Y lo otro también que nos antecedió con sus comentarios Miguel Ángel, ¿qué pasa con Desbordes? ¿Viene derrotado? ¿Viene con capa caída, como se dice? Y él también mostró derechamente bastante simpatía y fue bastante condescendiente con Joaquín Lavín. Te escuchamos, Rodrigo. Gracias. Bueno, bastante interesante el debate que sostuvo Chile Vamos con sus cuatro candidatos. Respecto a Mario Desbordes, la verdad es que Mario Desbordes siempre se demostró mucho más progresista que los dirigentes políticos de su sector. Yo creo que de alguna manera eso le pasó la cuenta en la elección interna de directiva de su partido. Y eso demuestra una cosa, que tal vez la derecha, y en este caso específico Renovación Nacional, en sus bases no ha evolucionado como Desbordes específicamente evolucionó en su pensamiento. Y no fue Renovación Nacional la que estaba proponiendo un avance en temas valóricos, en propuestas que son mucho más progresistas, sino más bien eran arranques individuales del dirigente político, más que una posición como del partido respecto a esos temas. Ahora, en ese sentido, yo creo que más que una evolución de la derecha en entender la problemática social, yo creo que hay una adaptación del discurso de algunos dirigentes políticos, en este caso dos de sus candidatos, principalmente Briones y Sichel, tratando de buscar el voto de estas personas de centro izquierda, que a lo mejor están desencantadas justamente de la dirigencia política de los partidos que representan ese sector. Ahora, claramente, como bien decía Miguel Ángel, Lavín se mostró tal cual es, y eso está dado, a mi entender, por la ventaja en las encuestas, que le permite justamente mantener una posición tal como él se ha presentado en los últimos 21 años, que ha sido, 22 años que ha sido candidato. Recordemos que Lavín es un candidato histórico de la derecha, y es extraño que la derecha siga recurriendo a él como una figura política actualizada, siendo que su discurso es básicamente el mismo desde hace muchos años atrás. Yo creo que todo discurso que apunte a la evolución social que ha tenido nuestro país va a ser un discurso que va a tener justamente
adeptos dentro del votante nacional. Sin embargo, yo creo que el elector informado se da cuenta que, insisto, los partidos que componen Chile Vamos tienen básicamente su misma estructura, sus mismos principios que están dados básicamente, primero, el modelo económico instaurado desde hace más de 40 años en Chile, pero también en una agenda valórica potente que ha sido muy complejo de ir derribando. Se mencionaron varias cuestiones respecto a eso, entre ellos el patrimonio igualitario, la legalización en específico de la marihuana, pero no se tocó, creo que fue muy tangencial, aspectos como el aborto, que también es un tema que merece ser abordado de manera clara por todos los candidatos, cosa que no se hizo en este debate. Llama también la atención, básicamente, que hay grandes ideas que requieren gran inversión del Estado. Sin embargo, no hay claridad justamente de la estructura de costos que va a tener esto, o sea, de dónde van a venir los recursos para poder financiar estos grandes cambios que requiere el país. Creo que el que fue un poco más claro fue Desbordes cuando insistió primero, en medidas de tipo impositivas generales, como lo es la reducción del IVA, bajarlo del 19 al 16%, una idea bastante interesante, dado que esto afecta principalmente a la clase trabajadora, que está pagando los mismos impuestos que la clase más alta. Y eso suplido con esta reducción de las exenciones tributarias, que también han sido beneficiados los mismos poderosos de siempre, podríamos decir, como eslogan que se ha utilizado en los últimos años. Por tanto, yo creo que justamente estos discursos, estas ideas, estas adaptaciones justamente de las propuestas que ha tenido la derecha, están más bien dadas no por una evolución del pensamiento de los partidos de la derecha, sino más bien por una adaptación y poder alcanzar justamente el voto de la gente que, no siendo de su sector, hoy día se siente desencantado con otros dirigentes políticos. Una de las cosas, Rodrigo, que también marcó la atención es cómo, tú lo mencionaste, cómo se financian estos programas, cómo se financian estas propuestas que llevaron las candidaturas. Algo en común fueron las exenciones por sobre, digamos, una recaudación tributaria más severa. Pero hubieron algunos matices y que fue el que mostró Mario Desbordes. ¿Qué te parece? ¿Marca todavía seguir manteniendo este sistema en materia de recaudación? ¿O derechamente se ve algún cambio, se ve alguna luz? Sobre todo pensando en la inyección económica que se debe tener, que también fue lo que se le criticó mucho al otro bloque, que veremos más adelante. Sí, es interesante y lo hemos escuchado ya a partir de este gobierno, el tratar de disminuir la elusión, la evasión y las exenciones tributarias que vienen a incorporar gran cantidad de recursos al Estado. Sin embargo, extraño dentro del debate de los candidatos de Chile Vamos, el hablar derechamente de nuevos impuestos, sobre todo a las grandes empresas. Y ahí hago la diferencia respecto a candidatos de otro bloque, donde ya derechamente están hablando del royalty minero permanente y a las ventas, que es bastante distinto al que existe o que se propuso en algún momento. Y eso da cuenta que hay, a ver, un trato directo, una dependencia directa de algunos candidatos respecto a grandes empresariados también. Yo creo que si queremos avanzar en políticas sociales que permitan esta nivelación de los ciudadanos de nuestra nación, tenemos que avanzar también en que aquellos que han logrado tener un mayor ingreso, grandes fortunas que hay en nuestro país, puedan aportar también el desarrollo social de los chilenos y chilenas de hoy. Creo que falta claridad en los 4 candidatos de Chile Vamos respecto a qué va a pasar con ellos. No solamente referirse a reincorporar recursos que hoy día no se están alcanzando por efecto de la evasión, la elusión y las exenciones, sino incrementar justamente la carga de impuestos a aquellas empresas que tienen gran cantidad de patrimonio y que en estos años, incluso en el año de pandemia, que fue que produjo una gran crisis social y económica,
también fue mencionado, las cuatro grandes fortunas de Chile aumentaron en mucho su capital, pese a la crisis. Entonces se da cuenta que hay personas en nuestro país que concentran gran cantidad del capital, que pueden hacer esfuerzos extra para ir en financiamiento de las políticas sociales que requiere hoy día nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a cerrar este bloque, este primer bloque. Llama la atención algunas cosas, particularmente teniendo a Ignacio Briones, en concordancia con lo que mencionaba Rodrigo, ex ministro de Hacienda, que no se mostraron a claridad en este planteamiento, en el planteamiento de cómo recaudar y de cómo administrar. Evidentemente esa es una también de las cargas ideológicas que la derecha todavía sigue manteniendo, que es su rol y su vínculo con sectores del empresariado ya del empresariado grande de Chile. Y por sobre todo también cuando tenemos otro ministro, que fue el ministro de Desarrollo Social. También se esperaba que por ahí se hiciera una autocrítica un tanto más severa de la administración y las gestiones que pudo haber hecho el gobierno en torno a las ayudas que se presentaron en pandemia. Estimadas amigas y amigos, este fue el primer bloque de Agenda Nacional. Los dejamos con la compañía de la música de Radio Mosaico. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Agenda Nacional. Comenzaremos con este segundo bloque. En el primer bloque estuvimos hablando acerca de las primarias y el debate que se dio en el sector de Chile Vamos. Ahora partiremos hablando acerca de la oposición, pero particularmente centrándonos en una de las cosas que marcó la agenda noticiosa de la semana, que fue el debate que se realizó el día martes, si no me equivoco, en el Pacto de Aprodignidad, entre Daniel Jadwe, que
homologando al otro sector, a Joaquín Lavín, corre con amplia ventaja, ¿cierto? En comparación con Gabriel Boric, que es su contendor en primaria. Se vio un debate catalogado por ambos sectores fraternos. Los dirigentes del Partido Comunista dicen que fueron bastante más agudos con las preguntas hacia Daniel Jadwe, dando a entender un poco que asumían este rol más de triunfo un tanto de Gabriel Boric. No sé ahí qué opinarán nuestros panelistas. Pero una de las cosas que particularmente se les preguntó fue acerca de acusaciones que los mismos sectores, tanto políticos, sociales y públicos, hacen con respecto a estos candidatos y sus eventuales programas. Particularmente, por ejemplo, con el señor Daniel Jadwe se le preguntó con respecto, y creo que también a Boric, con respecto a qué va a pasar con el sistema de pensiones. ¿Va a haber expropiación? ¿Se les va a quitar a la gente la recaudación de las cuentas individuales? También se preguntó por educación, pero siempre ligado a este concepto que se tiene sobre todo del Partido Comunista, de apropiarse de ciertas libertades, sobre todo en materia económica. Miguel Ángel González, te queremos preguntar, ¿qué te pareció el debate de estos dos contendores? ¿Marcaron ciertas diferencias o sencillamente vinieron a fortalecer, digamos, la carrera que viene ya según las encuestas, con bastante optimismo para Daniel Jadwe? Creo que hubo algunas diferencias, a pesar que comparto contigo que fue un debate de guante blanco. La verdad es que ahí creo que el contrapunto lo marcaron los periodistas, y de pronto también las preguntas de entrevistados, que fueron algunas bastante polémicas, llevando candidatos a terrenos que no les acomodan. Por ejemplo, las preguntas referidas a Venezuela, bien, siempre descolocan o son frecuentes a un candidato comunista. Ya me voy a referir a eso, pero respecto de los matices que marcaron cada uno, claro, creo que el tono es la gran diferencia, y eso fortaleció bastante la candidatura que no se veía competitiva, pero así creo que se lee después del debate de Boric. O sea, se vuelve la candidatura de Boric de alguna forma un poco más competitiva después del debate. El tono de él es el correcto, quizás los énfasis debieron ser más claros. El tono, porque Boric apunta más al centro, apunta a un público que él también hizo la crítica. Recuerdo, esto lo voy a conectar con la elección de gobernadores. Ya hizo la crítica que la candidata que derrotó Orrego, bien, no había apuntado a un público más de centro izquierda, que es lo que debió hacer para ganar. Bien, y eso una autocrítica desde el Frente Amplio, de que eso es lo que debe hacerse para ganar. Entonces, él toma un poco esa lección y trata de irvanar un discurso más institucional. Ya era como un Lagos 1.0, no el Lagos de ahora, sino que el Lagos de que ganó en su momento y fue presidente de la República, un hombre más centrado, validando la institucionalidad, o sea, un poco obedeciendo que los cambios deben venir desde la institucionalidad. Ese es el tono un poco distintivo con Daniel Jadwe, que recoge un poco más el pensamiento de un cambio una idea más transformadora, ¿bien? En los distintos ámbitos. Yo creo que el tema de reforma previsional no quedó muy claro, un poco confuso, el hecho de si se eliminaban o no las AFP. Creo que no hubo una... Creo que ahí estuvo más claro Boric con el sistema que se quería implementar, y se confundió un poco Jadwe entre mantener la existencia de las AFP y luego generar este sistema de reparto, de reparto y con aporte de Estado, trabajadores y empleadores, sin mucho tiempo para desarrollarlo, porque se desarrolla muy rápido. Y en materia de educación, el discurso de Jadwe es más predecible en torno al fortalecimiento de la educación pública, pero no se refirió o no quiso entrar en materia de qué iba a pasar con los colegios particulares subvencionados, bien, sino que más bien que los recursos estatales debían usarse para fortalecer la educación pública, dejando un poco en el aire la situación de los colegios particulares subvencionados. Al menos eso se vio. Respecto de dónde pudo haber estado más débil, precisamente en la pregunta que le hicieron, que es tendenciosa, claramente tendenciosa respecto de
validar un poco o de si en su gobierno eventualmente él iba a condenar la política o el régimen de Nicolás Maduro, bien, y se mostró también con una postura partidaria, se enredó un poco en eso y se vio un poco debilitado frente a lo que dijo, a lo que dijo Boric respecto principalmente en un contexto de regresión en Latinoamérica de ciertos autoritarismos, y principalmente con lo que pasa en Nicaragua con Daniel Ortega, ya que ha estado encarcelando opositores y persiguiéndolos. Eso lo aprovechó muy bien Boric para fortalecer un poco el discurso en torno a no aceptar autoritarismo ni gobiernos dictatoriales del sector que sean. Ya creo que eso lo fortaleció bastante en desmedro de Jadwe. Evidentemente, en las encuestas marcan esa posición de superioridad de Jadwe respecto a Boric, pero creo que a partir del debate Boric se vuelve un candidato más competitivo. Esa es la lectura que yo hago, al menos del debate que vi. Miguel. Miguel Ángel, con respecto a la otra oposición, esa oposición que no inscribió primarias legales, esa oposición y particularmente la democracia cristiana, que después de las elecciones de tanto de alcaldes como convencionales constituyentes se veía prácticamente en el suelo, pero que se revitaliza, da la impresión, con la elección de gobernadores, el triunfo de Claudio Orrego y las encuestas también que están marcando para Jasna Proboste. ¿Qué pasa con esa oposición? ¿Cuál es el escenario que vislumbra esto ahí que pueda pasar? ¿Y cuál es la potencia también que tienen los candidatos que están saliendo de esa oposición que no inscribió primaria, tanto con Paula Narváez y Jasna Proboste? Considerar también que está Jimena Rincón, que la daban de alguna u otra forma por fuera de la carrera, pero con las últimas declaraciones al parecer no. Respecto de la ex nueva mayoría, porque es el sector que representa la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista y el Partido Radical, más otros partidos que están en esa encrucijada, porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo para inscribir primarias. Ya creo que ahí una primaria hubiese sido útil para fortalecer a un candidato o candidata, ¿ya? Y llevarlo a la instancia presidencial, ya fogueado por la votación popular, y ahora mismo nos enfrentamos a, creo, la misma discusión en torno a ponerse de acuerdo, porque sabemos que Jasna Proboste, o al menos percibimos o escuchamos de los comentarios de los analistas, que ella está esperando pacientemente el momento, bien, inteligentemente probablemente también, esperando el momento, y no entra dentro de estos conflictos que puedan tener los precandidatos buscando el momento para entrar en carrera. Ya todas las encuestas la ponen bien posicionada como una figura competitiva, bien, y respecto de los demás, evidentemente hay un problema interno dentro de la democracia cristiana. Jimena Rincón ganó las primarias, pero no se ha bajado. Bien, algunos le señalan que no ha leído bien el momento país ni la oportunidad que tiene principalmente su partido de llevar una candidata presidencial, porque no marcan lo mismo en las encuestas que la misma Jasna Proboste. Entonces, ella sostiene su candidatura y no la ha bajado en favor de ningún candidato, ni de Paula Narváez, que marca más que ella en el Partido Socialista. Entonces, todo indica que van a tener que definir, ¿ven? Y lo van a definir después de que se definan las primarias entre Boric y Jadwe, para saber cuál es el contendor que va a competir en definitiva con el candidato que va a representar a la ex nueva mayoría. Bien, probablemente sea un candidato único. Si hay generosidad, si hay lectura, va a ser un solo candidato, bien, pero si no, se tendrá que generar una primaria ahí entre Narváez o Jimena Rincón o Jasna Proboste. En definitiva, seguramente va a ser Jasna Proboste, para definir entre Narváez y Proboste quién va a ser la candidata de la nueva mayoría. Y en este escenario es posible que Jasna Proboste, poniéndonos
en ese escenario y un poco perdonando a los socialistas, ¿ya? O Paula Narváez aglutine el voto de centro izquierda y tengamos una elección presidencial que va a tener dos candidatos de izquierda de alguna forma fortalecidos, porque si en el caso de ir al menos Yanna Proboste, ella tiene una impronta más atractiva para los votantes de centro derecha, bien desencantados un poco, porque si el candidato es Joaquín Lavín, probablemente vean que él representa sectores más conservadores, quieran virar a algo más de centro, alguien que muy interesante porque le ha acertado a los resultados y muestra que Jadwe es el líder de la izquierda, tiene votación muy alta, incluso en segunda vuelta, pero cuando pone frente a él un candidato en segunda vuelta, se muestra en la encuesta al menos que se pierde bastante votación y tiene, las personas tienen ciertos miedos, ¿ya?, que se instalan en esa segunda vuelta, que pueden jugar en contra al menos de Daniel Jadwe, bien, frente a otro candidato o candidata como podría ser Yanna Proboste, y este voto que en su momento favoreció a Orrego, bien, para que ganara una candidata de izquierda, podría en su momento favorecer a Yanna Proboste, ¿ya?, y llevarnos a esa votación final y la derecha desplazada en dos candidatos de izquierda en la presidencia. Bien, esa es una ficción política que hago como para enriquecer el debate que estamos llevando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hay algunos comentarios que nos dicen que, claro, que efectivamente parece una reconciliación, una novela de amor, un debate para la tele tipo novela de amor, donde no se marcaron muchas diferencias. Y desde ahí también vamos a tomar las preguntas que le haremos a Rodrigo. Si bien no se marcaron muchas diferencias, vamos a tomar entonces las similitudes que pudieron tener ambos candidatos, tanto Boric como Jadwe, particularmente en materia de impuestos. Ambos hablaron de subir los impuestos. Efectivamente, en este caso fue Daniel Jadwe el que se le fueron más agudos las preguntas en torno a eso, y se habló de una reforma tributaria, se habló de un royalty sobre las ventas de la minera, ¿cierto? Y fin de extensiones tributarias. Y la pregunta que se les hizo a ambos es, ¿qué pasa con el empresariado ante esas eventuales propuestas? Pensando en una posible salida, ¿cierto?, de algunos empresarios, sobre todo de grandes empresarios, con este tipo de medidas. ¿Te parece, Rodrigo, si salieron del paso, si fueron categóricos con sus convicciones ambos? Y también la misma pregunta que le hicimos a Miguel Ángel en este primer tiempo, pensando en lo que fue el debate, ¿quién salió más fortalecido y por qué, a tu parecer? Te escuchamos, Rodrigo. Gracias. Bueno, yo creo que el plan de tanto Jadwe como Boric respecto a los impuestos, nuevos impuestos y modificaciones a las tributaciones en general en nuestro país son muy similares. Yo concuerdo con Miguel Ángel, concuerdo contigo, respecto a que básicamente estamos hablando del mismo programa con dos candidatos distintos, salvo ciertos matices, obviamente. Básicamente las propuestas de ambos tienen la misma dirección, los mismos objetivos. Si uno se fija, por ejemplo, en lo que es seguridad ciudadana, las reformas a las policías, básicamente son mismas propuestas, refundación de las policías. En cuanto a vivienda, que es un tema bastante importante porque se cruza con una de las debilidades del programa de Daniel Jadwe, el tema de los campamentos y el derecho a vivienda por sobre la propiedad privada. Yo creo que ese punto, más lo que es política internacional, son las dos debilidades que tiene Daniel Jadwe en este momento, y Gabriel Boric supo sacarle partido por lo menos a lo de que es política internacional. Yo creo que ahí se centran las diferencias entre uno y otro. El resto de las propuestas, muy similares. Concuerdo con que no quedó totalmente claro la situación de las AFP y cómo estas van a continuar trabajando. Yo creo que Boric claramente dijo que las elimina. Jadwe permite su sobrevivencia, que
ya como una opción de cada una de las personas, cada uno de los trabajadores. Sin embargo, hay un sistema de seguridad social que va a ser administrado por el Estado. Por tanto, va a permitir la coexistencia de ambos sistemas, si la gente lo quiere. Sutilezas, más que nada, entre uno y otro. Ahora, respecto a las probabilidades de un eventual resultado entre uno y otro, yo creo que, bueno, Jadwe tenía una ventaja importantísima respecto a Boric, un 13% Jadwe, un 6% en las últimas encuestas, lo que de alguna manera hace bastante improbable, no es 100% certero, pero improbable que Boric pueda imponerse a Jadwe en esta primaria. Por tanto, nos va a dejar ahí un escenario bastante interesante con el cual van a tener que trabajar los partidos de la ex nueva mayoría. Concuerdo con Miguel Ángel en mucho de su análisis. Yo creo que va a tener que existir un pacto, y a lo que nos tienen acostumbrados los partidos de la ex nueva mayoría respecto de pactar con calculadora en mano. Yo creo que aquí no se pueden perder tanto el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Socialista respecto a quienes tienen reales posibilidades de ser competitivos en una primera vuelta, ahora que renunciaron a hacer una primaria abierta a la ciudadanía. Proboste corre con una gran ventaja, brecha que es mucho más importante que incluso la que tiene Jadwe versus Boric. Estamos hablando de Narváez, que está marcando 3% en la última encuesta, Maldonado, que marca un 1%, y Jimena Rincón, que no sé si la gente sepa que es candidata, porque marca también mucho menos. Por tanto, yo creo que aquí los partidos de la ex concertación van a tener que tomar decisiones con claridad de frente a la gente, porque básicamente tienen el mismo problema que la derecha en este momento, que hay un desencanto de la ciudadanía que no milita en partidos respecto justamente de la forma en que han llevado el país los últimos 30 años. Recordemos que las protestas que se iniciaron en el año 2019 no eran solamente en contra del actual gobierno, sino en contra de las políticas que se habían desarrollado durante los últimos 30 años. Eso también involucra a los partidos que están aquí sin candidato oficial en este momento. Y en ese contexto, bueno, en una eventual primera vuelta, yo creo que los partidos de la derecha van con ciertas desventajas. Hoy día tenemos una directiva de renovación nacional recién electa, nueva directiva que derechamente apoyó la opción del rechazo, lo cual enmarca justamente ahora a todos los partidos de la derecha con esa decisión. Y como ustedes bien saben, el resultado de esa postura rondió el 20%. Por tanto, lamentablemente para ellos, se va a relacionar todas las opciones presidenciales que ellos tengan con esa postura también. A diferencia de la centroizquierda y de la izquierda más pura, es donde, claro, ha aglutinado el pensamiento más progresista de la ciudadanía y el descontento también de la misma. Situación que podría generar a la larga que una segunda vuelta ya no sea entre derecha o una centroizquierda como habitualmente se había vivido en los últimos años, sino más bien entre una centroizquierda y una izquierda, lo que es inédito, y que marca no solamente un hecho inusual en la política chilena en los últimos años, sino también el cierre de un ciclo político, que es importante. La nueva constitución, esperemos que así sea, que tengamos una nueva constitución el próximo año, va a marcar además el término de la transición, el fin de todo lo que fue el legado de la dictadura y el reinicio justamente con reglas nuevas para todos. Por tanto, hoy día no nos jugamos solamente un nuevo o una nueva presidenta, sino también quién va a liderar este nuevo ciclo, esta nueva forma de hacer política, este nuevo trato entre Estado y ciudadanía, que tal vez sea mucho más trascendente que las propuestas que tengan hoy día los candidatos en el papel. Recordemos que tenemos que esperar también a cómo construye esta nueva Carta Magna para ver si tienen cabida las propuestas de cada uno de ellos en un nuevo modelo de Estado. Por tanto, también hay mucho que esperar, hay mucho que flexibilizar de los programas de cada uno de los candidatos que hoy día tenemos a la vista. Sin embargo, así como se ve el espectro político
Y las encuestas que han ido conociéndose últimamente, claramente nuestro próximo gobierno va a ser de centro izquierda o de izquierda. No me cabe ninguna duda. Y voy a correr con colores propios respecto a este eventual resultado, pero sí, yo creo que Jana Proboste o Daniel Jadwe tienen grandes posibilidades de dirigir el Estado en un próximo gobierno, y por tanto las propuestas de que cada uno lleve consigo van a ser cruciales para lo que van a ser los próximos 4 años y la dirección que va a tomar el país los próximos 20, 30 o 40 años más. Así de importante el próximo gobierno también. Ya que Rodrigo estuvo haciendo un poco de ficción política, dado lo que nos comentó, entendemos de tus comentarios, Rodrigo, que una eventual candidatura de Jana Proboste pone ya una lápida a los sectores incluso de centro de derecha. O sea, la más perjudicial acá sería el sector de centro derecha y aquellos ciudadanos, digamos, más independientes, que están todavía en la incertidumbre de estos cambios que se vienen. Y quiero tomar una pregunta y aprovechamos de saludar a uno de nuestros auditores, que es Hernán Ceballos, y él hace una pregunta que es bastante breve e interesante. Supongamos que existe voto obligatorio. ¿A quién beneficia y a quién castiga? ¿Qué crees tú ahí, Rodrigo, que podría pasar? Interesante pregunta. A ver, la obligatoriedad de ir a votar no significa que la gente necesariamente tenga que votar por alguien. Primera cuestión. Ahora, yo creo que de ser obligatorio el voto, yo creo que, insisto, hay opciones de centro-izquierda que están asociadas a un cambio radical del país que está apoyado por la mayoría parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, podríamos homologarlo al pruebo rechazo. La gente quiere cambios, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que quienes mejor interpretan esos cambios hoy día, los candidatos que hoy día tenemos oficialmente instalados, son Daniel Jadwe y Gabriel Boric, no me cabe duda. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, los candidatos, o el candidato de derecha que corre con mayor ventaja, que es Joaquín Lavín, lamentablemente su candidatura se tiñe justamente con esta defensa al rechazo y al defensa a la Constitución del año 80, que es justamente lo que la mayor cantidad de personas quiere cambiar. A mi entender, justamente, si obligamos a la gente a ir a votar, la gente va a votar por un cambio, claramente. Y en eso el beneficiado van a ser siempre los candidatos que estén asociados justamente a estas modificaciones de lo que tenemos como sociedad. Muchas gracias, Rodrigo y Miguel Ángel. Rodrigo mencionaba esta tendencia que marca, ¿cierto?, el factor de la convención constituyente. Ciertos sectores que estaban muy ligados al rechazo y otros que estaban ligados al apruebo. Es más, particularmente me llama profundamente la atención que los candidatos que corren con mayor ventaja son candidatos que no participaron del acuerdo para llegar a la convención. De hecho, son candidaturas que se mantuvieron más al margen. Tanto Daniel Jadwe como Joaquín Lavín. Ni hablar de Jana Proboste, porque a mí particularmente no recuerdo haberla visto por su rol, digamos, parlamentario. No fue parte de los rostros de esta convención. Particularmente me llama mucho la atención que de los mismos sectores de la izquierda, de los sectores particularmente del Partido Comunista, ese acuerdo donde vimos a la derecha con rostros que eran evidentes, no había que tener algún estudio ligado con el lenguaje corporal kinésico, pero absolutamente derrotada, situación que se presentó tanto para Boric, que fue de los que estaba ahí en la primera fila para la firma de este acuerdo, se presentó como una derrota, se presentó con salidas de ciertos referentes, líderes del Frente Amplio, y me llama la atención que evidentemente lo que han dicho las votaciones anteriores apuntan a este cambio, pero ninguno de los candidatos que participa hoy con grandes posibilidades marcó tendencia en ese proceso. Una situación digna de analizar. Miguel Ángel, no sé si te gustaría agregar qué pasa con el voto obligatorio. ¿Qué crees tú brevemente antes de terminar? ¿A quién beneficiaría?
Pregunta que nos hace nuestro amigo Ceballos. Sí, a ver, vamos a ver cómo opera el tema, porque nos queda muy poco hay muy poco tiempo para fijar el voto obligatorio, ¿ya? Y también a partir del voto obligatorio, creo que también se establece un plazo para desinscribirse en los registros electorales, si no se quiere votar. Entonces, también eso tiene que ver con quienes ejerzan en definitiva este derecho y quienes quieren los registros para ejercer el voto obligatorio. Creo que yo creo que esto fue promovido porque luego de la derrota que sufrió la derecha en las elecciones de alcaldes y concejales, la gran derrota en varias comunas emblemáticas, se empezó a promover este tema del voto obligatorio como un plan de contingencia, ¿ya? Como para desarmar un poco el naipe y ver si esto favorecía a la derecha. Es difícil saberlo, ¿ya? Es difícil saberlo. No creo que esto vaya a favorecer a los sectores de derecha, quienes promueven de vuelta el voto obligatorio, a pesar de que sea algo transversal y apoyado por todos los sectores. Bien, no creo que en definitiva los favorezca, pero esa fue la esperanza con lo que se revivió el voto obligatorio, y varios venían empujando para que volviera el voto obligatorio, y yo era de opinión también, pero que se hiciera con tiempo, que se hiciera bien, no como una cuestión con finalidad política y electoral de corto plazo, ya que es como se está levantando ahora el voto obligatorio. Ahora bien, creo que en las últimas elecciones que se realizaron con voto obligatorio, no necesariamente había abstención, sino que habían votos nulos, votos blancos, ya en cierta medida y en gran cantidad. Entonces, eso también podría, así se manifestaba el desencanto con el sistema político en el momento en que el voto era obligatorio. Bien, ahora podría haber mayor participación. Bien, y creo que me es difícil decir que esto va a favorecer a algún sector en concreto. Bien, lo que sí es importante es que junto con el voto obligatorio se estatuya todo lo que dice relación con el voto en el extranjero, bien, y finalmente todo lo que implique mayor participación y va a redundar en una mejor salud para la democracia, porque uno de los discursos habituales en el último tiempo ha sido criticar y restarle legitimidad a las elecciones porque va poca gente a votar. Ya algunos señalaban que el 19% de las elecciones de gobernador de la segunda vuelta era una cuestión pero escandalosa en cuanto a legitimidad, y también incluso un 49% aproximadamente de las últimas elecciones de gobernadores, bien, en la primera vuelta, si no me equivoco, y de constituyentes también era baja participación, y un 52% respecto de la elección de apruebo o rechazo, también era una baja participación, ¿ya? Pero todas aquellas, siendo el voto voluntario, son participaciones históricas, porque la anterior a aquella, ya me parece que la elección presidencial también, donde sale electo Sebastián Piñera, ronda el 39%, y la siguiente en un 46%. Por lo tanto, tenemos votación voluntaria que ha sido en estas, al menos anteriores elecciones, más alta que los años. Veníamos probando de manera exitosa el voto voluntario, porque iba subiendo en votación. ¿Ya? En definitiva, para resumir, y no enredarme con las cifras que he dado, que a lo mejor no son exactas. Eso, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya estamos cerrando este programa de Agenda Nacional. Rodrigo, última intervención breve. ¿Le sacó poco provecho el Frente Amplio al rol de sus líderes en el Acuerdo por la Paz? Yo creo que sí, podrían haberse levantado muchos más líderes, sobre todo para los segmentos más jóvenes de ciudadanos. Yo creo que ahí el grupo es clave para determinar nuevos modelos de sociedad, nuevos modelos de gobernanza. Sin embargo, por alguna situación los jóvenes hoy día se están restando, y lo lamento. Yo creo que justamente lo que buscan estas reformas, la obligatoriedad del voto, es justamente hacer un llamado a la juventud para que
acuda a las urnas. Sin embargo, no siempre los resultados son los que se esperan. Yo creo que sí, podría haber habido un trabajo mucho mejor, haber levantado mucho más liderazgo desde ese aspecto político, y no lo hicieron. Yo creo que tal vez están guardando nombres y personas para lo que se viene en adelante, 4 años más tal vez, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Recordar también que estas elecciones a la presidencia también vienen de la mano con la gobernabilidad, y esa gobernabilidad hasta el día de hoy la da el Parlamento. Por ahí también hay ciertas presiones. Yarna Proboste está esperando su momento, pero ese momento está también siendo, me imagino yo, que los candidatos a senadores y diputados vinculados al bloque de la ex concertación o ex nueva mayoría están esperando que ese momento sea luego, porque sabemos que históricamente y políticamente el rol, el rostro, la visibilidad de la candidatura a la presidencia o beneficia o sencillamente puede catapultar la elección de un diputado, diputada, senador o senadora. Así que por ese lado también hay ciertas presiones. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa y ver de qué forma nosotros como Radio Mosaico y Agenda Nacional vamos a ir debatiendo y cubriendo las cosas que van pasando. Nos gustaría saber qué es lo que va a pasar, pero eso es lo bonito de la información. No lo sabemos, no estaremos actualizando, y queremos agradecer también a nuestras auditoras y auditores que nos ven y nos escuchan, que también aportan con esa visión, con esa mirada hacia las distintas percepciones que nosotros podemos tomar. Agradecemos a quienes comentan por Facebook, agradecemos a quienes, hay varios saludos también por Facebook, y algunos comentarios que uno los leí. Apareció uno de David Aspeni que nos dice: sin lugar a duda el voto obligatorio favorece ampliamente a la centroizquierda. Concuerda David Aspeni con esta realidad ciudadana que ustedes también leyeron. Rodrigo, te dejo el micrófono para que te puedas despedir de quienes hoy nos ven y escuchan. Muchas gracias. Bueno, a todos y cada uno de ustedes que hoy día están acompañándonos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Me alegran mucho estos espacios de debate, de comunicación. No tan debate, estamos igual que Boris y Jadwe con Miguel Ángel, estamos opinando básicamente lo mismo. Pero bien, excelente estos espacios. Gracias a ustedes, Miguel, Francisco, por la invitación de participar esta tarde junto a Miguel Ángel González de esta tertulia. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, gracias por estar con nosotros y esperamos que se vuelva a repetir esta instancia. Cordialmente invitado a Agenda Nacional. Miguel Ángel, todo tuyo también, nuestra audiencia, para que puedas despedir y entregar un mensaje de finalización de este espacio radial. Gracias, Miguel. Bueno, ha sido muy grato estar con Rodrigo nuevamente compartiendo panel. Ya esperemos que podamos compartir más paneles en el futuro, conversando de otros temas contingentes. De eso se trata Agenda Nacional. Con Miguel siempre es bueno tenerlo moderando, ya porque nos permite y nos ha permitido hacer los nexos y darnos las introducciones correspondientes. Ya ha sido muy bueno, interesante la conversación. Y agradecerle a Francisco, que está siempre en los controles, levantando la señal para permitirnos salir y que las personas nos vean y nos escuchen claramente, y agradecer a la gente que hizo sus comentarios, porque esta interacción que promueve también Miguel a través de leer los comentarios y contarnos qué están opinando ustedes mientras nosotros estamos hablando, permite también de alguna forma conectarnos con todos los auditores y las personas que nos siguen por redes sociales viendo Agenda Nacional. Hasta una próxima edición, entonces me despido de ustedes, de todos y todas ustedes. Gracias, Miguel Ángel. También me sumo al agradecimiento no solo de quienes nos ven y nos escuchan, sino también de quienes hacen posible que Radio Mosaico pueda salir a través de este espacio radial mediante su página web, y también como espacio de visualización a través del Facebook Live de Radio Mosaico, particularmente quien hoy nos permite estar en esas dos vías, que es Francisco Campos. Amigas y amigos, esto fue Agenda Nacional. Les deseamos un muy buen inicio de semana, a seguir cuidándose, a seguir atentos con lo que ha sido esta pandemia. Esperamos que siga la baja de las cifras de contagio, y esperamos también que las políticas públicas que se adopten sean las adecuadas y las más adecuadas para quienes hoy
más están sufriendo, no solo a través del factor de la salud, perdiendo familiares, sino también con pérdidas de trabajo, porque sabemos que esta pandemia ha pegado bastante fuerte. Y esperamos que este espacio radial haya sido un distractor, por decirlo así, de ciertas cosas que de repente nos aquejan en la semana, pero que también está vinculado a temas culturales y de qué es lo que se viene para nuestro país. Nos despedimos entonces, agradecemos la participación de Miguel Ángel, de Rodrigo, de Francisco, que nos permite estar acá, y esto fue Agenda Nacional. Nada más que agregar, que tengan una excelente semana.